Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Hernández y soy asesora de Grupo Loranca. El día de hoy vamos a tocar el tema de los consejos para completar el ciclo de la contabilidad electrónica. Algunas preguntas frecuentes que por lo regular nosotros vemos con nuestros clientes es: ¿qué es la contabilidad electrónica? La contabilidad electrónica se refiere a la obligación de llevar los registros y asientos contables a través de medios electrónicos e ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de internet del SAT, esto es, por medio del buzón tributario. La contabilidad electrónica no se timbra. Hay algunos clientes que nos dicen que en el programa de contabilidad electrónica se deben de adjuntar los sellos. Esto es porque comparten la misma base de datos con el programa de Compagibancos. Es por eso que tenemos dentro de la redefinición de la empresa el que se adjunten los sellos digitales. Sin embargo, no con eso quiere decir que nosotros tenemos que timbrar la contabilidad electrónica. ¿Cuál era la situación fiscal de la contabilidad electrónica y cuál es la situación fiscal actual? Antes, nosotros teníamos que entregar la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas con los dígitos agrupadores. A partir del 3 de septiembre del 2015, ahora tenemos que entregar la balanza, el catálogo de cuentas, el archivo de pólizas, el auxiliar de folios y el auxiliar de cuentas. Sin embargo, los tres últimos archivos, que son el archivo de pólizas, el auxiliar de folios y el auxiliar de cuentas, solamente se deberán entregar cuando el SAT no lo requiera. No necesariamente se tiene que hacer mensualmente. Los contribuyentes deben tener la posibilidad de generar la información de contabilidad electrónica de los tres archivos que hace ratito mencionamos, que son los de pólizas contables del periodo, los auxiliares de folios de comprobantes fiscales, los auxiliares de cuentas y subcuenta, solo cuando el SAT ejerza facultades de comprobación directamente al contribuyente o a terceros relacionados, que son las compulsas. El contribuyente solicita una devolución o realiza una compensación, que era lo que hace ratito decíamos. No lo tienen que entregar mensualmente, solamente cuando el SAT lo requiera. Los XML de las facturas se deben de anexar a la póliza. De acuerdo al anexo 24, apartado de en información de pólizas del periodo, tiene un nodo de transacción y con el elemento comprobante nacional. Esto quiere decir que es un nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción. Sin embargo, nos dice que se convierte en requerido cuando se cuente con la información. Entonces, en el momento en que nosotros tengamos el comprobante, ya tenemos que hacerlo de manera obligatoria. Los FDIs se anexan a nivel encabezado de póliza o a nivel movimiento de póliza. ¿Esto por qué? Porque Computación en Acción, por medio de su programa de contabilidad, nos da las dos opciones. Se puede anexar a nivel documento, que es a nivel póliza, o a nivel movimiento, que es por cada una de las subcuentas que tenemos en esa póliza. ¿Qué nos dice el anexo 24, apartado E? La información de las pólizas del periodo. Nos dice que cuando no se logre identificar el folio fiscal asignado a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas contables, el contribuyente podrá, a través de un reporte auxiliar, relacionar todos los folios fiscales, dando ahí la clave del RFC, el monto y el contenido de los comprobantes que amparan dicha póliza y que conformen el anexo 24, apartado E. Desde el momento en que nos dice que cuando no se logre identificar el folio fiscal, o sea, con eso ya nos está diciendo, es obligatorio relacionarlo a nivel póliza. Y a nivel movimiento nos dice en el anexo 24 que es un nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción.
se considera que se debe identificar el soporte documental tanto en la provisión como en el pago y o cobro de cada uno de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. O sea que aquí también nos está diciendo que también a nivel movimiento se vuelve de carácter obligatorio cuando se cuente con la información requerida. O sea que el SAT nos da las dos opciones. Se puede realizar tanto a nivel documento como a nivel movimiento. El chiste es que se anexe a la póliza, ¿de acuerdo? Asociar los folios de los FDIs a provisión, que es una póliza de diario, o al pago de esa provisión, que por lo regular es una póliza de ingresos. La asociación de los folios se tiene que hacer tanto en la provisión de la contabilidad como en el pago de esa provisión. Recordemos que se convierte en requerido cuando se cuente con la información. En el momento en que nosotros contamos con el comprobante, tenemos que anexarlo a nuestra póliza, ya sea en esa provisión o hasta el pago de este. El método de pago, ¿a qué tipo de pólizas se debe relacionar? Se deberá relacionar tanto en las pólizas de egresos como en las pólizas de diario. El anexo 24, apartado D y E, nos dice que podemos indicar el método de pago de la póliza, que puede ser cheque, transferencia o algún otro método de pago. En el caso del cheque, es un nodo opcional para relacionar el detalle de los cheques que integran esta póliza. Se convierte en requerido cuando existe una salida de recursos que involucre ese método de pago. Entonces, lo que nos está diciendo el anexo 24 es que en el momento en que exista una salida de recursos, ya sea con cheque, con transferencia o con algún otro método de pago, se tiene que relacionar. En el caso de la transferencia, nos dice que es un nodo opcional para relacionar el detalle de las transferencias de la póliza y se convierte en requerido cuando existe una salida de recursos que involucre este método de pago. O sea que se tiene que hacer tanto en la de egresos como en las de transferencia, en las de diario, dependiendo del nombre que nosotros le hayamos puesto, pero cuando involucre una salida de dinero ya es de carácter obligatorio. Aquí hay algo importante que tenemos que ver nosotros, es que dice que solo cuando se hacen transferencias bancarias entre las cuentas propias es de carácter obligatorio. Aquí nosotros sabemos que no hay una salida de dinero, por lo regular lo hacemos en una póliza de diario, pero el anexo 24, apartado D, nos dice que se convierte en requerido cuando se realicen transferencias entre las cuentas propias del contribuyente. ¿Cuándo se deben enviar los reportes de auxiliar de folios, auxiliar de cuentas y la de información de las pólizas? Eso ya lo habíamos comentado. Y nos dice que cuando el contribuyente solicite una compensación, devolución o a petición de la autoridad, podrán enviar el archivo de pólizas, el auxiliar de folios y el auxiliar de cuentas. Solo nos van a requerir la información del mes de julio a la fecha. Esta regla entra en vigor el 3 de septiembre del 2015. También algo muy usual que nosotros como contribuyentes nos preguntamos es: ¿estás entregando correctamente tu información de la contabilidad electrónica? ¿Sabes si tus pólizas están debidamente soportadas para cumplir con la contabilidad electrónica? ¿Identificas fácilmente qué pólizas no tienen comprobantes asociados y métodos de pago? ¿Sabes qué comprobantes están pendientes por contabilizar? Bueno, cada una de estas preguntas puede tener su respuesta con Compact e-Contabilidad versión 8.01, pues nos va a ayudar a verificar por medio de los reportes si nosotros estamos realizando bien los archivos que se tienen que entregar al SAT. ¿Cómo se manejan estos reportes en Compact e-Contabilidad? Nos tenemos que ir al menú de reportes, verificación contabilidad electrónica, y ahí encontraremos el de pólizas contra comprobantes, cargos y abonos de cuentas afectables contra comprobantes, cuenta de flujo contra método de pago y los comprobantes sin póliza. Dentro del sistema, este sería la vista que tendríamos: reportes, verificación de contabilidad electrónica
y los 4 reportes que antes les mencioné. Para que nosotros verifiquemos estos reportes, tenemos que hacer antes una configuración del sistema. Esta configuración nos va a servir para darle al sistema las bases para comparar la información de los XML contra cada uno de los movimientos. Nos tenemos que ir al menú de reportes, hoja electrónica y asignación de datos del comprobante a cuentas. Nos va a aparecer una ventanita dentro de la hoja electrónica que trae el rubro de asignación de datos de comprobante a cuentas y le vamos a dar clic donde dice ejecutar. Nos va a abrir una hoja en Excel. Esta hoja en Excel trae 3 pestañas, una que es preasignación, asignación de requiere y los parámetros. Los parámetros nos va a traer la base de datos de la empresa que nosotros vamos a configurar. Si nosotros no tenemos una idea de cómo configurar los cargos y abonos de cada una de estas cuentas, el sistema, de acuerdo al dígito agrupador, preasignará a las cuentas que requieren comprobantes su cargo o abono o ambas, así como el valor en la columna de requiere. Ya que se tienen configurados todos los datos, le damos a dar clic en enviar contabilidad. Dentro de la pestaña de preasignación, nosotros tenemos que poner a cada una de las cuentas si va a ser un cargo o un abono, y dentro del campo de requiere vamos a ponerle el importe, ya sea el total, el neto, el IVA, alguna retención o algo así. Por eso nos dice que si nosotros no tenemos idea de cómo configurar los cargos y los abonos de cada cuenta, el sistema, de acuerdo al dígito agrupador, preasignará a las cuentas que requieren comprobantes su cargo o abono o ambas, así como el valor en la columna de requiere. Ya que se tienen configurados todos los datos, le vamos a dar clic en enviar contabilidad. Pero si nosotros sí sabemos que se tiene que cargar y que abonar y cuál es el importe que nosotros deseamos que jale del XML, nos vamos a ir a la pestaña de requiere. Y aquí nosotros le vamos a decir si va a ser un cargo o un abono, si va a ser el total o el neto o el IVA, dependiendo de las cuentas que nosotros realicemos, y le vamos a dar clic en enviar a contabilidad. Ya que nosotros dimos toda la configuración y le dimos enviar a contabilidad, si existe algún error, nos lo va a mandar en esta columna. Si nosotros no configuramos la hoja electrónica que les acabo de mostrar, los reportes de pólizas contra comprobantes y cargos y abonos de cuentas afectables nos desplegará este recuadro en donde nos dice información. Para visualizar el reporte es necesario configurar por cada cuenta afectable qué dato del comprobante requiere y en qué momento, cargo o abono necesita auditarlo. Para esto se abrirá la hoja de asignación de requiere. Después de revisar su configuración, dar clic en enviar para que se guarden los datos correspondientes. Y nos abrirá la hoja en Excel que hace ratito les mostré. Para que nosotros tengamos la verificación de estos reportes, pues tenemos que tener capturadas pólizas. Contablemente, nosotros para hacer una provisión, por ejemplo una provisión de venta, yo cargo a clientes, abono a ventas pendientes y abono al IVA trasladado. Esto es a nivel contable. A nivel de el programa, yo ya realicé mi póliza y aquí cargué 1148.40 a mi cliente, aboné a mi IVA trasladado porque estoy haciendo una provisión de ventas de 158.40 y también aboné a mis ventas 990. Aquí les puse el ejemplo que yo adjunté mi XML a nivel documento y mi XML a nivel movimiento. No necesariamente tengo que hacerlo a los dos niveles, yo lo hice para que viéramos
que tanto a nivel documento como a nivel movimiento nos muestra los reportes. Verificación del reporte de pólizas contra comprobantes. Vamos a comenzar a verificar nuestra contabilidad con los reportes que tanto hemos mencionado. Las pólizas contra comprobantes es un reporte desde el punto de vista de la póliza. Muestra un renglón por cada póliza e indica cuánto fue de cargos y abonos, así como cuánto tengo en los comprobantes relacionados. Con esto nos da la certeza de que las pólizas y sus movimientos tengan asociados los XML correspondientes. ¿Cómo vamos a irnos a ese reporte? Nos vamos a ir al menú de reportes, verificación de contabilidad electrónica y pólizas contra comprobantes. Nos va a mostrar esta ventana que es donde nosotros le vamos a dar los filtros. Aquí le vamos a dar la fecha de inicio, fecha final, qué tipo de póliza nosotros requerimos. Podemos darle un rango de pólizas y aquí donde dice asumir comprobantes es donde le vamos a decir si es a nivel movimiento, si es que nosotros adjuntamos a nivel movimiento o a nivel póliza si es que lo hicimos a nivel documento. Lo podemos hacer en un orden consecutivo o en un orden cronológico. Y nos va a mandar un archivo en Excel en donde nos va a dar los resultados de lo que yo tengo contabilizado o lo que yo contabilicé contra lo que tiene mi comprobante adjunto. Aquí me dice cuántos números de comprobante tiene y el total de mi comprobante. Si tuviese alguna diferencia, no tengo una columna tal como diferencia, pero sí lo tendría muy visible. Vamos a verlo desde el punto de vista del sistema. Me voy a ir a mi sistema, les voy a mostrar mi póliza. Que es una provisión de venta. Y aquí me dice, ¿no? Ay, se abrió dos veces. Es cargo por 1148.40, abono por 158.40 y las ventas las tengo por 990. Ajá. Que es el mismo ejercicio que hace ratito les mostré. Y tengo mi documento anexado a nivel póliza y a nivel movimiento. Sin embargo, nos va a sacar el mismo reporte que nos decía irme al menú de reportes, verificación de contabilidad electrónica, pólizas contra comprobantes. Aquí lo que va a hacer el sistema es abrirme el archivo en Excel para que verifique mis pólizas contra mis comprobantes, cuántos comprobantes tengo y cuál es el monto total de cada uno. Yo le voy a dar el rango de las fechas. Yo estoy ahorita generando enero del 2015. ¿Qué tipo de pólizas? Yo solamente puedo poner pólizas de diario si es que quiero solamente las de diario. Y a nivel movimiento o a nivel póliza. Yo puedo hacerlo de los dos tipos porque los anexé en los dos. Sin embargo, si solamente lo hice a nivel movimiento, le digo a nivel movimiento y le digo que me lo dé en orden cronológico. Le doy a ejecutar. Y me va a abrir la hoja en Excel. ¿De acuerdo? Y aquí tengo ya yo dos provisiones, sin embargo la que me interesa es esta, la provisión de venta, que fue la que yo hice. Y esto fue lo que yo tengo capturado dentro de mi póliza. Sin embargo, con mi comprobante estoy verificando que si tengo un comprobante y el total es por 1,148 pesos. O sea, que este reporte lo que me ayuda es saber si tengo comprobantes anexados a la póliza
y por cuánto es el monto. ¿De acuerdo? Le voy a decir que no voy a guardarlo y vamos a seguir. El siguiente reporte es el de verificación del reporte de cargos y abonos de cuentas afectables contra comprobantes. Este reporte es desde el punto de vista de la cuenta a nivel documento o a nivel movimiento. Nos da una verificación de los movimientos de las cuentas afectables que coincidan con los importes de los comprobantes. Aquí algo importante es que si las cuentas de IVA tienen un cargo y un abono en la misma póliza, no se verá reflejado en el reporte. Este reporte tiene dos funciones. Puede comparar comprobantes a nivel póliza y a nivel movimiento. O sea, lo que va a hacer es la sumatoria de los cargos más los abonos es igual al total del comprobante. ¿Cómo se va a ver visualizado en el sistema? Entro al menú de reportes, verificación de contabilidad electrónica, cargos y abonos de cuentas afectables contra comprobantes y me va a llevar a mi reporte. Yo le voy a dar los frutos que yo necesite y el resultado me lo va a especificar en mi hoja electrónica. ¿Qué es la diferencia o cuál es la diferencia que tengo contra el reporte anterior? Que aquí lo que hace el sistema es sumarme tanto los cargos como los abonos y decirme si tengo alguna diferencia contra mi comprobante. Aquí sí tengo una columna que dice diferencia y me mostraría cuál sería esta. Vamos a visualizarlo en el sistema. Me voy a ir al menú de reportes, verificación de contabilidad electrónica, cargos y abonos de cuentas afectables contra comprobantes. Le voy a dar los filtros. Puede seguir siendo todos los tipos de póliza o solamente algunas. ¿Cuáles cuentas? Porque también aquí puede ser solamente por cuentas, porque recuerden que no nada más es a nivel documento como el reporte de hace ratito, sino a nivel de cada una de mis cuentas. Le voy a decir que todas, y puede ser asociados al movimiento o asociados al documento. Le voy a dar a ejecutar. Y aquí ya me trae mis comprobantes. ¿De acuerdo? Entonces me va a decir aquí que mi cuenta de clientes tiene el total y sus cargos más sus abonos suman 1148.40. Tiene un comprobante y mi comprobante, esto es aparte, esto es lo que jala del XML, es por 1148.40. Si yo tuviese una diferencia de la suma de los cargos y los abonos, me lo marcaría en esta columna. Si bien hace ratito me lo daba a nivel documento nada más, y ahorita me lo da a nivel de cada una de las cuentas. ¿De acuerdo? Y así va con cada una. O sea, esto es clientes, IVA. Aquí ya tengo un proveedor porque tengo diferentes cuentas. Yo le di que me diera todas las de diario, entonces me da todas las cuentas que marquen una póliza de diario. También tenemos otra pestaña que dice detalle de cargos y abonos contra comprobantes. Aquí me va a decir el concepto de mi póliza, cuánto fue de cargo, cuánto tengo de abono, cuál fue el tipo de cambio, el total del CFDI, el neto del CFDI, el IVA del CFDI, si tengo algún IEPS, impuestos locales o retenciones, y cuándo fue la emisión del CFDI, su serie, su folio, el RFC de la empresa con la cual me lo está mandando y el UUID. Esto es para verlo con un poquito más de detalle.
acuerdo? Vamos a seguir con los reportes. Y el siguiente reporte es verificación del reporte de cuenta de flujo contra el método de pago. Recordemos que el método de pago ya es de carácter obligatorio, ya lo tenemos que asignar a nuestras pólizas cuando exista una salida de flujo de efectivo. En este reporte solo se trae las pólizas donde intervino la cuenta de flujo de efectivo. Indica el total del cargo o del abono de la cuenta de flujo de efectivo y lo compara con el método de pago y en determinado caso de haber diferencia lo indica. ¿Cómo nos iríamos a este reporte? Desde el menú de reportes, verificación de contabilidad electrónica, cuenta de flujo contra método de pago, nos daría nuevamente los parámetros para que nosotros hagamos los filtros y nos da el resultado de nuestra póliza contra nuestra comprobante, pero aquí viéndolo desde el método de pago. Aquí lo importante es que sí tengamos ese método de pago contabilizado. Yo ya tengo mi provisión, por ejemplo, yo tengo una provisión de compras aquí. Mi provisión de compras, estoy llevando a gastos o a compras con mi IVA pendiente, un IVA acreditable y contra mis proveedores. Esta va a ser mi provisión, pero mi pago es la que me va a traer el método de pago que tanto hemos mencionado. Cuando yo lo hago automáticamente en una póliza de egresos, el método de pago me sale automático. Si yo ya la tengo, solamente lo puedo mandar llamar y me lo va a visualizar. Este es como un documento bancario o una póliza en específico, en donde yo le voy a decir mi cuenta bancaria, cuál fue mi tipo de del método que yo estoy realizando, la fecha, el folio, a quién se lo estoy pagando, por qué importe, tengo alguna referencia, cuál es el monto con letra, mi método de pago que yo estoy viendo, el banco destino y la cuenta bancaria destino. Voy a darle a guardar, cierro y ahora sí voy a revisar mi cuenta de flujo contra el método de pago. Le voy a dar los filtros, qué tipo de pólizas son las que yo requiero, si yo quiero todos los tipos, y le voy a dar ejecutar reporte. Si se dan cuenta, como es la cuenta de flujo de efectivo, también me trajo las pólizas de ingreso. Sin embargo, como ahí no tengo una salida de flujo, lo único que me pone en el método de pago es NA. O sea que no lo vamos a necesitar. Vamos a ver la póliza de egresos, que es la que hace ratito les mencioné, que es el pago de Compact. Nos trae la fecha de la póliza, el tipo de póliza, el número de la póliza, el concepto por el cual estoy pagando, total de cargos, total de abonos. Como es una salida, pues solamente tengo un abono de 1,349.66. Y aquí, por ejemplo, tengo un método de pago por 1,000 pesos. Entonces, sí tengo una diferencia por 349.66. De acuerdo a un comprobante que su total es por 1,349.66. Aquí posiblemente me hicieron o más bien yo les di un anticipo por esa compra. Sin embargo, si yo me hubiese equivocado y en lugar de los 1,000 pesos hubiese pagado los 1,349.66, me voy a mi póliza, voy a decir que no voy a guardar el pago, veo mi método de pago, aquí veo que sí es por 1,000 pesos, entonces yo le voy a decir que todo mi pago es por 1,349.66 pesos.
acuerdo? Le voy a dar guardar, cierro y verifico nuevamente mi reporte. Voy a cerrar este, y lo ejecuto nuevamente. Mi póliza de egresos, que es la misma, me trae los mismos resultados, pero aquí vean que mi abono es por 1,349, ya no es por los 1,000 pesos que yo tenía. Tengo un comprobante, tipo de cambio, total, o sea, ya no tengo una diferencia. ¿De acuerdo? El total es por 1,349, el método de pago es por 1,349, ya no tengo diferencias, mi número de comprobantes y el total de mi comprobante. ¿De acuerdo? En mi detalle, pues ya lo veo más detallado, cuántos comprobantes, a qué tipo de cambio, la fecha, el folio, la razón social y el UUID. Y el último reporte que nosotros vamos a visualizar es el de verificación del reporte de comprobante sin póliza. Por medio de la fecha del comprobante vamos a filtrar los XML que no están relacionados a una póliza. Este reporte no nos lo está pidiendo el SAT, sin embargo, es muy importante que nosotros veamos cada uno de los XML, ya sea que nosotros hayamos expedido o que nos hayan otorgado, están contabilizados. ¿Cómo lo vamos a verificar? Desde el menú de reportes, verificación de contabilidad electrónica, comprobante sin póliza. Nos va a dar los filtros, aquí solamente vamos a tener fechas y le vamos a decir si los recibidos o los emitidos. Y le vamos a dar aceptar y nos va a traer todos los comprobantes que están dentro de nuestro ADD, pero que aún no han sido contabilizados. Vamos a verificarlo desde nuestro programa. Reportes, verificación de contabilidad electrónica y comprobantes sin póliza. Aquí están mis fechas. Le voy a decir que solamente los emitidos. Le voy a dar ejecutar reporte. Y aquí me trae todos los comprobantes que yo no he contabilizado. Con eso yo ya tengo la certeza de que tengo que contabilizar esos comprobantes, puesto que sí juegan para mi contabilidad. Vamos a darle ahora los recibidos. Y aquí me dice cada uno de los comprobantes que me fueron enviados y no los contabilicé. Aquí algo importante es que si yo le doy todos los tipos, no me va a decir cuáles son los emitidos y cuáles son los recibidos. Entonces yo les aconsejo que los saquen por separado.
¿Se ven? Me los trae todos, pero aquí yo no sé cuáles son los emitidos ni cuáles son los recibidos. Con esto nosotros terminamos con los reportes de la verificación de la contabilidad electrónica. Si ven, de verdad son una herramienta muy efectiva para yo poder realizar los archivos que sí tengo que enviar al SAT. ¿Y cómo los voy a enviar esos archivos o cómo los voy a realizar dentro de contabilidad electrónica? Me voy a ir al menú de cierre, contabilidad electrónica, y aquí está todos y cada uno de los archivos que yo tengo que enviar al SAT. Vamos a seguir con el envío de los reportes al SAT. Como hace ratito les dije, me voy a ir al menú cierre, contabilidad electrónica, y está mi visualización de la contabilidad electrónica. Algo adicional que se dio en la versión 8.01 es que ya se puede pedir el reporte por rango de cuentas. Antes, contabilidad electrónica solamente nos dejaba realizar el reporte, pero de todo mi catálogo. Ahora no, ahora yo lo puedo pedir por cuentas en específico. El SAT, por lo regular, cuando me envía una revisión o un requerimiento, me dice en qué cuenta quiere que yo le dé la información. Entonces aquí es donde nosotros le vamos a filtrar. Aquí yo le voy a dar, bueno, aquí está mi RFC, el año, el mes que voy a generar, si quiero incluir todas las cuentas o incluir cuentas de nivel de mayor o su cuenta de primer nivel, el catálogo de cuentas, la balanza de comprobación, si va a ser un envío normal o complementario, y la fecha si es que este fuese complementario. Estos son los dos primeros reportes que el SAT nos pedía. Y en la parte de abajo, después de los filtros que nosotros le damos de las cuentas, están los tres auxiliares que nos está pidiendo, que es la información de pólizas, el reporte auxiliar de folios y el reporte auxiliar de cuentas. Y nos va a generar con una carpeta comprimida, que es como nos lo pide el SAT, con los nombres en específico del RFC, el periodo que le estamos entregando y las terminaciones. Las terminaciones son súper importantes. Nosotros en contabilidad sabemos que el BEN es la balanza de comprobación, CT el catálogo de cuentas, PL información de las pólizas, XC auxiliar de cuentas y el XF el auxiliar de folios. Y con esto nosotros vamos a sacar cada uno de los XML que el SAT nos está pidiendo. Aquí tenemos el de catálogo de cuentas, el de la balanza de comprobación, pólizas del periodo, auxiliar de folios y el auxiliar de cuentas. Vamos a realizarlo dentro del sistema. Ya estamos aquí. Si yo le doy donde dice catálogo de cuentas, me va a cerrar el periodo. Con eso no quiere decir que yo no pueda regresar. Desde la configuración puedo regresar nuevamente a el periodo que yo requiera. También le puedo dar clic para que ya me genere de una vez los 5 reportes que yo necesito. Pero recuerden que estos 3 solamente es si la autoridad me lo requiere. Le voy a dar procesar. Ay, perdona que me falta, voy a decirle que es una compensación. Y le voy a dar mi número de trámite. Le doy procesar. Le digo que sí, que quiero generarlos. Como yo ya los había hecho, me dice que los va a generar nuevamente. Y lo que va a hacer es reemplazar a los que yo ya tenía.
Aquí se tarda un poquito porque yo le estoy diciendo que me haga los 5 al mismo tiempo. Si yo lo hiciera reporte por reporte, pues sería un poquito más rápido. Ok, dice proceso terminado. Le voy a dar cerrar. Voy al menú en C, Compact, empresas. Voy a abrir mi empresa. Y aquí están cada uno de mis reportes. Si yo lo quisiera abrir, aquí está mi balanza de comprobación. Cierro. CT, que es mi catálogo de cuentas. Catálogo de cuentas. Este es el de pólizas, mi auxiliar de pólizas. Pólizas del periodo. Mi auxiliar de cuentas. Auxiliar de cuentas. Y mi auxiliar de folios. Estos reportes sí son los que tenemos que enviarle al SAT. Nosotros ya no tenemos que hacer completamente nada. El programa de Compact y la versión 8.01 ya me da el CPAdo junto con las terminaciones o el nombre que el SAT requiere. Con esto nosotros terminamos lo que es cada una de las mejoras y los consejos que nosotros les damos para verificar que toda nuestra información que nosotros le vamos a enviar al SAT esté correctamente. Otras de las mejoras de Compact y Contabilidad en la versión 8.01 es quitar la ventana de asignar CFDI a cada movimiento. Si nosotros no queremos que aparezca dentro de la captura de la póliza el que anexemos el XML, se lo podemos quitar dentro de la redefinición de la empresa. Obligar a asignar al agrupador de SAT. Esto es porque cuando nosotros damos de alta las cuentas en nuestro catálogo de cuentas, nos obliga a que le pongamos el dígito agrupador, si no, no la guarda. Obligar botón de método de pago. Dentro del método de pago, en la parte superior, tenemos un botón que dice proveedores. Entonces no nos tenemos que salir
de el método de pago para dar de alta a nuestros proveedores. En el método de pago ya se incluyó el botón de proveedores, que es lo que hace ratito les dije. Al cambiar el número de la póliza ya no se desasocia el CFDI. Antes, si yo le cambiaba la fecha o le cambiaba el tipo de póliza, me desasociaba el CFDI y tenía yo que volverlo a asociar. Ahora ya no, ahora ya me lo respeta. Ya no existen los catálogos predefinidos que tenía el sistema. Antes tenía catálogo general o de servicios. Ahora ya no, ahora solamente va a existir un catálogo que es el catálogo general del SAT. Trae las cuentas del SAT ya con los dígitos agrupadores. Desde el menú de empresas ya puedo abrir el XML en línea. Esto es con la versión 1.1.3. Tienen que estar actualizados para que pueda abrir desde el programa de contabilidad mi XML en línea. En el administrador de documentos digitales ya puedo eliminar el XML que yo no desee, siempre y cuando no se encuentre asociado a ninguna póliza. Por lo regular, nosotros tratamos de facturar todo, ¿no? O que nos facturen todo. Pero muchos comprobantes son no deducibles. Entonces, ¿para qué los queremos tener ahí? Pues mejor los quitamos. Antes el ADD no nos daba esa opción y ahí los teníamos. Ahora ya puedo quitarlos dentro de mi ADD, y al hacer yo mi reporte de comprobantes que estén contabilizados ya no me van a aparecer. En la pantalla de control de IVA ya se pueden meter las notas de crédito y muestra los importes en negativo. O sea, ya no nos los suma como en las versiones anteriores, que aunque fuera nota de crédito nos sumaba a nuestros proveedores. Ahora ya hace lo que realmente es una nota de crédito, disminuyéndolos. Y ya imprime dentro de los comprobantes extranjeros a la póliza. O sea, cuando nosotros le damos imprimir diarios y pólizas, me aparece todos los comprobantes que tenga también en el extranjero o que haya contabilizado del extranjero. Bueno, con esto nosotros terminamos las mejoras para que se pueda verificar la contabilidad electrónica o los archivos que se tienen que enviar al SAT. Espero les haya gustado y tengan algo en que basarse para que estén conscientes de la contabilidad que están enviando.